La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, ha expresado su posición respecto de la sobrerepresentación del oficialismo en la Cámara de Diputados, que ya le fue otorgada por el INE y falta por ser ratificada por el Tribunal Electoral, y también sobre lo que significará en los hechos esta sobrerepresentación, la posibilidad de desaparecer organismos autónomos y también de modificar drásticamente el Poder Judicial. Me acompaña por la línea telefónica José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. ¿Cómo estás, presidente? Buen día. Muy buenos días, Pascal, qué gusto saludarte. Pues esto avanza cada vez más hacia su culminación. Presidente, ¿qué representa? Pues por un lado, ya la virtual mayoría calificada para el oficialismo en la Cámara de Diputados y casi la mayoría calificada en el Senado, más las reformas que están contempladas para ser aprobadas por esa supermayoría. Sí, bueno, nos parece que esta votación dividida en el Consejo del INE refleja que, digamos, hay elementos para que se pueda interpretar de manera sistemática este artículo 54 de la Constitución, sobre todo cuando algunos de los consejeros del INE expresaron que no les parecía adecuada esta distribución. Sin embargo, como órgano administrativo no les correspondía a ellos esa interpretación de la Constitución, sino al tribunal. Entonces esperamos esta semana a los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la interpretación sistemática, histórica, garantista de este artículo 54 de la Constitución, que refleje lo que fue el resultado en las urnas el 2 de junio, sí una mayoría por parte de Morena y sus aliados, pero no una mayoría calificada. Esperemos que, digamos, acataremos lo que decide el Tribunal Electoral, siendo que es la última instancia, y bueno, si esta decisión del Tribunal Electoral es darle la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados, pues sí, estamos, Pascal, no nada más ante esta desaparición de los órganos autónomos, sino la aprobación a lo mejor en fast track de las 18 reformas constitucionales, y claro, sería un país muy diferente. Por eso la decisión esta semana del Tribunal Electoral pues definirá si México sigue avanzando hacia la democracia o si tenemos un retroceso al México autoritario de los 70 con el poder concentrado en el presidencialismo, en donde no existan contrapesos como han sido estos órganos autónomos. En particular, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, bueno, todavía falta que se presente al Pleno ya con el nuevo periodo de sesiones, pues es desaparición de 7 órganos autónomos que han servido, Pascal, para que la ciudadanía estemos protegidos. Por ejemplo, el INAI, cuando pedimos información a una dependencia de gobierno y esta nos la niega, podemos recurrir al INAI para que mandate a esa dependencia de gobierno a que nos entregue la información. Pues ya no tendremos esa posibilidad de obtener la información. Por otro lado, pues también desaparecería la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Pascal, que nos ha beneficiado como consumidores a la hora de que haya competencia y bajan las tarifas de telefonía celular, que antes que no había competencia, pues eran tarifas muy altas. En fin, también habrá que revisar, Pascal, que sobre todo el Instituto Federal de Telecomunicaciones es parte de lo que nos comprometimos tener en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, así como la independencia judicial, que también pues está en discusión esta reforma al Poder Judicial, Pascal. Presidente, dejando a un lado la oposición mexicana, que bueno, pues en su propósito mismo es oponerse, pero dejando de lado la opinión de la oposición, yo no encuentro un solo organismo empresarial, una sola gran empresa en lo individual, un solo banco de inversión, una sola calificadora, un solo círculo de estudios u organismo de estudios, ni un solo periódico internacional relevante que diga que todo esto que está sobre la mesa es bueno para México. Todos coinciden en que esto que está en camino rápidamente para aprobarse, pues va a ser negativo para el país. Sí, creo que esto que señalas, Pascal, es muy interesante y debiera ser escuchado por el gobierno, por el partido en el poder, porque efectivamente
ya no nada más somos los organismos empresariales, desde luego nos manifestamos que la sobrerepresentación no es lo que nos lleva al avance de la democracia, como Coparmex, pero también el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y después CONCAMIN, pero también, como lo mencionas, la Conferencia del Episcopado Mexicano, el Colegio de la Abogacía, organismos de la sociedad civil, bancos como Morgan Stanley, como Citi, que dicen, pues todavía no se ve el efecto de que teniendo la mayoría calificada puedan aprobar estas reformas, en especial la del Poder Judicial. En fin, hay un consenso, podríamos decir, nacional e internacional, que no es el camino que nos lleva a que México siga avanzando. Y por eso esperemos que sea escuchado, esta semana por los magistrados y magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero también por el gobierno, también por el partido en el poder, de tal manera que pues podamos avanzar hacia lo que México está llamado. Tenemos grandes oportunidades de crecimiento, Pascal, que pues las estamos dejando pasar. Ya hay este reflejo en la cifra que se publicó la semana pasada de 31,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, en donde solo el 2.5% es inversión fresca. Es decir, ya se están deteniendo estos proyectos de inversión, algunos se han cancelado. Vemos cifras, por ejemplo, en Juárez, de pérdida de 44,000 empleos, 14 maquiladoras que salen del país. En fin, ya es un síntoma no nada más de que no llegue inversión fresca, sino que empiezan a salir inversiones del país. Bueno, pues ahí están los datos, todos los cuales son innegables. Presidente, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Con mucho gusto, Pascal, un abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. Gracias, ahí está José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex.